Continuemos hablando de los mayas. Aquí les daremos un dato súper importante, y es que ellos existieron desde el periodo preclásico, donde construyeron sus primeros asentamientos, que con el paso del tiempo fueron convirtiéndose en grandes ciudades de la región. Es en la etapa final de este periodo cuando los mayas comienzan a trabajar más con su legado cultural. Sin embargo, durante el primer siglo después de Cristo, sufrieron su primer colapso, y muchas ciudades fueron abandonadas por motivos que se desconocen hasta la actualidad. Ellos sí que eran unas personas muy trabajadoras, porque a pesar de tener problemas, al inicio del periodo clásico lograron renacer de las cenizas, así como un ave fénix, siendo su mejor momento entre los siglos 4 y 9. Una de las ciudades más icónicas de la cultura maya es Chichén Itzá, un gran complejo arquitectónico que recibe a miles de turistas de todo el mundo durante todo el año, ya que es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno y fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Ahora conozcamos acerca de su estructura político-social. En la cúspide de la pirámide se encontraba el jefe supremo, llamado el Halach Uinik, traducido su nombre al español como el hombre verdadero, quien era la máxima autoridad política y militar. Eran considerados como enviados del dios Kukulcán y su cargo era hereditario. De ahí tenemos a los sacerdotes, quienes poseían el conocimiento espiritual y científico. Así que ellos eran quienes aconsejaban siempre al jefe supremo. Luego de ellos se encontraban los gobernantes. ¿Y quiénes eran? Miembros de familias importantes, asignadas para cumplir con la labor de manejar las ciudades-estado. Debajo de los gobernantes se encontraba la nobleza, quienes eran jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes. Finalmente, en la parte baja de la pirámide social estaban los artesanos y agricultores, quienes solían vivir en las afueras de la ciudad en bajas condiciones y que en algunos casos eran considerados esclavos. Muy bien, pasemos ahora a conocer su legado cultural y comenzaremos hablando acerca de sus pinturas. Estas reflejaban en gran medida la visión que los mayas respecto al universo mostraban sus creencias, ritos, astrología y hasta su propia vida cotidiana. Respecto a sus esculturas, estas se diferenciaron de acuerdo a los sitios regionales donde fueron ubicadas. Por ejemplo, en la zona central se encontraron esculturas representando a personajes importantes, como sus gobernantes, mientras que al norte, sus principales figuras fueron netamente religiosas. Chicos, siempre que he escuchado sobre los mayas, se me ha venido a la mente mucha mística, magia y cultura, pues eran una civilización con bastante conocimiento. Incluso, algunos dicen que tuvieron una ayudita de otro mundo, pues los mayas eran muy desarrollados para su época. ¡Wow! Dicen que todo pudo haber pasado en esas épocas. Nadie lo sabe con exactitud. Pero lo dudo, pues los mayas eran muy inteligentes pese a que en sus tiempos no hubo tanta información o bases teóricas para estudiar algunas cosas. Pero, ¿por qué digo que ellos estuvieron algo adelantados para su época? Nuestro profe nos explicará. Las principales ciudades del estado, donde se encuentra una de las 7 maravillas del mundo moderno, Chichén Itzá, formaron la Liga de los Mayapán, la cual unificó todo el territorio maya. Posteriormente, esta liga se disolvió y las ciudades del estado se mantuvieron en una época muy conflictiva. Con respecto a los descubrimientos, los mayas lograron desarrollar un sistema de numeración basado en glifos, los cuales les hacían calcular cuentas muy grandes. Su sistema de numeración era vigesimal, lo que consistía en que su base eran 20 números, no 10 como el sistema numérico que nosotros utilizamos. Y lo que resulta más interesante en este tema es el uso del número 0, ya que según datos históricos, este número tuvo su origen en la civilización maya y no en el sistema numérico arábico como muchos creen.
Por último, pero no menos importante, tenemos al calendario maya. Sí, un calendario muy distinto al que nosotros usamos. Se dice que es uno de los más precisos del mundo, porque registraron con exactitud los ciclos lunares, ciclos solares, eclipses y movimientos del planeta, siendo el año solar maya un gran ejemplo de esto. Esto estaba ligado a sus actividades religiosas y gracias a su precisión, los mayas eran capaces de organizar sus actividades cotidianas, así como sus acontecimientos políticos y religiosos que consideraban muy importantes. Chicos, ahora pasemos al tercer y último periodo de las culturas mesoamericanas, llamado el posclásico. Durante esta época, el poder se basaba en castas militares de distintos pueblos, y entre los más representativos estaban los toltecas y aztecas. Empecemos hablando acerca de los toltecas, grupo que se desarrolló durante los siglos X y XII aproximadamente, entre los años 960 y 1200 después de Cristo. Al principio, sus habitantes eran nómades, como toda cultura de la región, lo cual permitió que antes de esto recorrieran muchos lugares antes de asentarse en la ciudad de Tula, ubicada actualmente a 60 kilómetros de la capital de México. Respecto a su política y formas de gobierno, ellos se basaban en su gran poder militar, encargándose de luchar y conseguir la conquista de aldeas que se encontraban a su alrededor, porque necesitaban de tierras para sus campos agrícolas y así poder sobrevivir. Es importante tener claro que la política y la religión van de la mano. Es por eso que se consideraba a los sacerdotes y jefes militares como parte de la política del Estado. Imagínense al presidente de nuestro país siendo un sacerdote. Habría Biblias y rosarios para todos. Su organización social se dividió en dos grupos principales, el grupo privilegiado y el servil. Ahora nos toca conocer a su principal dios, quien fue Quetzalcóatl, o también conocido como la serpiente emplumada, quien era el dios del viento y de la lluvia, creador de la tierra y la humanidad. Dicho esto, podemos hablar de los aztecas, con su alta supremacía en el Valle de México y lanzándose a la conquista de otros pueblos. Los aztecas tuvieron como capital a Tenochtitlán, aproximadamente en el año 1325, y lograron alcanzar los 300.000 kilómetros cuadrados, con una población de 7 millones de habitantes. Recordemos que su sociedad también estaba dividida. El grupo social de Pipiltín era la más poderosa y estaba conformado por la nobleza, donde se encuentran los jefes guerreros, sacerdotes y jefes de comunidades. Pero también podrían estar entre ellos alguna que otra persona gracias a sus talentos. El resto de la población estaba conformada por campesinos, agricultores y artesanos. A diferencia de otras culturas, quien tomaba la posta del poder tras la muerte del jefe supremo no necesariamente era su hijo, sino una persona elegida por el Consejo Supremo, llamado Tlacotán, formados por integrantes de la nobleza. Los aztecas se desarrollaron en una zona hermosísima de México llamada el Valle de México. Miren nada más qué hermoso lugar. Está rodeado de volcanes, nevados y zonas de sierra. Las clases sociales de estas civilizaciones sí eran similares. Siempre había un poderoso asociado a la religión, y los que no tenían poder eran trabajadores quienes se ocupaban de conseguir comida, desarrollaban trabajos manuales, entre otros. Al igual que otras civilizaciones, los toltecas y aztecas también cuentan con manifestaciones culturales. Por el lado de los toltecas tenemos al chacmol, que es una escultura tallada en piedra, al igual que los atlantes o el zompantli. Un gran altar donde a vista de todos colocaban un conjunto de cráneos en honor a sus dioses. Por otro lado, los aztecas tallaron esculturas monumentales que representaban a sus dioses, animales y conceptos de vida o muerte, como la piedra de los guerreros, una figura circular tallada en piedra con grabados de guerreros completamente armados, o también la piedra del sol, que también tiene forma circular y representa al calendario azteca. Sobre su arquitectura, los toltecas se distinguieron por construir sus monumentos utilizando estructuras en forma de tronco piramidal, utilizadas como plataformas.
Estas edificaciones demuestran una gran influencia olmeca. Mientras que, con los aztecas, su arquitectura era monumental, ya que reflejaba el poder que se les atribuía y tenían un gran lazo con la religión. En realidad, su arquitectura era muy similar a lo de los mayas, por sus tamaños imponentes, las formas y la abundancia de decorados. Es importante saber que la civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en este territorio en 1521 y lograra su conquista, proceso conocido como la Conquista de México. Hoy sí que hemos aprendido muchísimo. Conocimos a los mayas, a los aztecas, a los toltecas y a los olmecas. Ellos formaron parte de México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Cada uno tuvo aportes importantes para la humanidad, unos más que otros, pero ninguno se quedó atrás con sus aportes. Ahora que ya estamos por terminar el repaso del día de hoy, vamos a pasar al bloque de preguntas. Espero que hayan estado súper atentos y que hayan apuntado lo más importante de las civilizaciones, para que respondan súper bien las preguntas, porque ahora es tu turno. Bueno, ahora llegó su turno. Esperemos que les vaya muy bien con estas preguntas que he preparado para el episodio de hoy. Estoy seguro que todos estuvieron muy atentos, así que no creo que haya algún problema. Por supuesto que no, profesor. Los chicos han estado súper atentos a la explicación de hoy y me ayudarán a responder las preguntas que usted nos dé. Eso espero, chicos. Ahora sí, vayamos rápidamente con la primera pregunta. ¿A qué civilización pertenecen estos centros ceremoniales? ¿La Venta, Tenochtitlán y los Tres Zapotes? A. Los mayas. B. Los aztecas. C. Los olmecas. Esto lo hemos visto al inicio del programa. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Entonces diré que la respuesta es la alternativa C, los olmecas. Veo que estás segura de tu respuesta, Marale, porque es correcta. Como saben, estos tres centros ceremoniales son los más importantes de la civilización olmeca. En estos lugares es donde realizaban sus ritos ceremoniales. Muy bien, chicos, empezamos con una buena respuesta. Ahora continuemos con la siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se le conocía al jefe supremo de la civilización maya? A. Quetzalcóatl. B. Alach-Uinic. C. Curaca. Uy, esta sí está un poco difícil, pero me voy a arriesgar por la letra B. Aunque siendo sinceros, los nombres me confundieron un poco. Excelente trabajo, chicos. La respuesta es la letra B. Alach-Uinic, traducido como el hombre verdadero, era la máxima autoridad política y militar de los mayas y eran considerados como los enviados de su dios Kukulcán. Súper bien, ahora vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuál fue el periodo de las culturas mesoamericanas donde el poder se concentró en la casta militar? A. Posclásico, B. Clásico, C. Preclásico. Veamos, chicos, esta pregunta es un poco fácil. ¿Ustedes ya saben la respuesta? ¿Sí? ¡Sí! Entonces es la alternativa A. ¿Están seguros de su respuesta? Muy bien, la respuesta es el periodo posclásico. El cual data desde el año 900 a 1521 aproximadamente, donde surgieron las civilizaciones toltecas y azteca. Chicos, respondimos todo correctamente. Eso demuestra que han estado muy atentos a todo el programa. Eso es genial. Ahora, pasemos a reflexionar sobre el tema de hoy. Muchas veces dejamos de investigar acerca de nuestras raíces latinoamericanas para perseguir modelos europeos, que no es nada malo, porque también son interesantes. Así que entre gustos y colores no existen los autores. Pero les invito a que averigüen un poco más sobre las culturas que existieron en Latinoamérica, tanto las mesoamericanas como las sudamericanas. Por ejemplo, las culturas de nuestro antiguo Perú o el Tahuantinsuyo.
Definitivamente, la historia que guarda nuestro continente es sumamente increíble, ya que desarrollaron un calendario, definieron los movimientos del planeta y de las estrellas, y ni hablar de las enormes construcciones que perduran hasta la actualidad. Y todo esto sin ayuda tecnológica. Es por eso que es importante que nos informemos, perseveremos, valoremos y difundamos con nuestros amigos y familiares acerca de nuestras raíces o culturas que dejaron los antiguos habitantes de América. Chicos, lamentablemente este episodio llegó a su fin. No sé ustedes, pero yo me quedé con un montón de ganas de seguir aprendiendo sobre Mesoamérica. ¿Ustedes también? ¡Sí! Genial, porque tengo un libro que complementará el episodio del día de hoy. ¡Sí! Mesoamérica, de Román Piñachán. Es un ensayo en el que se le da importancia al conocimiento sobre el desarrollo de las culturas prehispánicas. Un hecho que tiene repercusiones incluso hoy en el día a día en países como México. Bueno chicos, este episodio llegó a su final. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, pues en YouTube tenemos capítulos súper interesantes sobre clases súper chéveres. Nos vemos en un próximo programa de Tiempo para Aprender Ciencias Sociales de primero de secundaria, solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chao, chao!